Vamos a continuar con el estudio. Estamos realizando el primer libro de Samuel. Le voy a pedir que me acompañe en el capítulo número 18, verso número 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Mire, cuando uno se va a la palabra del Señor, hermanos, uno se va dando cuenta de que tal cual así como lo expresaba el apóstol Pablo, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso nosotros lo conocemos como la naturaleza pecaminosa con la que nosotros los seres humanos nacemos. Y esa naturaleza pecaminosa, hermanos, pues obviamente se manifiesta en la debilidad que como carne tenemos hacia lo que es el pecado. Por eso el Señor Jesús expresaba palabras como: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígueme. Porque es un tema, el guardarse en santidad, hermanos, es un tema que nosotros debemos de velarlo, no solamente el día de domingo. Ay, mañana voy a ir a la iglesia y entonces me voy a cuidar para ir tranquilo, ¿verdad? No, es un tema de todos los días, sea que vengamos a la iglesia o sea que no vengamos a la iglesia. La santidad, hermanos, es un tema que debemos de mantenerlo siempre. ¿Y por qué le menciono esto? Por decirlo así, dentro de la introducción, ¿no?, del tema. Es que aquí lo que vemos nosotros, que al momento de que salen las mujeres a celebrar la victoria obtenida por Israel contra los filisteos, empezaron a cantar: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Obviamente, eso es algo, por decirlo así, como natural, ¿no? El crear esa admiración para con aquellas personas que han sobresalido en algo. Aquellas personas por las cuales hacen algo por lo cual nuestro corazón crea como ese arraigo de admiración. Y créame, yo siempre cuento un testimonio que yo tenía un anhelo de ir a un concierto de cierta persona, ¿verdad?, de cierto cantante cristiano. Canta muy bonito, sus canciones son cristocéntricas, se ministran, ¿verdad?, es muy especial. Yo tenía ese anhelo, pero en una ocasión estaba en el cuarto de oración orándole al Señor, y lo primerito que el Señor, ¿verdad?, habló a mi corazón es: dice, anhelas estar en un concierto de esa persona, ¿y por qué no tienes ese mismo anhelo de mi presencia? Yo en ese mismo momento le pedí perdón al Señor, le dije: Señor, perdóname, porque en mi corazón ya se estaba arraigando eso. Eso tiene un nombre, se llama idolatría. Idolatría. Yo me quedé así como también meditando y digo: ¿cómo es el corazón? Bien dice la palabra del Señor: de toda cosa guardada, guarda ¿el qué? Tu corazón,
Porque también la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mire, en la vida uno se puede encontrar cosas que son engañosas. La publicidad, por ejemplo, de la televisión es una mentira. O sea, la publicidad que usted ve en la televisión lo hacen como para usted controlarle lo que es el gusto suyo. Pero cuando usted va a la tienda o al restaurante, se encuentra otra cosa que nada que ver con lo que usted vio en el anuncio de televisión. Engañoso es eso. Un río puede ser engañoso también. Se puede ver una corriente muy tranquila. Pero una vez que la persona cae al río, se da cuenta de que no es así, que puede ser una corriente muy fuerte. Quizás la corriente fuerte es por abajo. En cosas engañosas en la vida nos podemos encontrar, hermanos. Nos las podemos encontrar. Los ilusionistas, por ejemplo, hacen uso de esa habilidad, ¿no?, de poder controlar la perspectiva y de esa manera entonces poder hacer sus ilusiones. Es un arte. Se entrena eso, se crean distractores para poder engañar la visión de las personas y poder llevar a cabo sus ilusiones. Pero de todas esas cosas que le he mencionado, que le podría mencionar muchas otras cosas más, pero la Biblia dice que el más engañoso de todas las cosas es el corazón y por lo tanto uno tiene que cuidarlo. Entonces vemos nosotros aquí cómo se da esa situación. Óigame, el rumor de que David había matado a Goliat, eso rápidamente se pasó por todo el pueblo, por todas las ciudades. Dijeron, el ejército derrotó a los filisteos, pero David fue el que mató a Goliat. Dijeron, oh, wow, ¿verdad? Tenemos un superhombre entonces. Vayamos entonces y celebremos y hagámosle canciones, pues. Cantémosle. Y eso vemos nosotros que pasó ahí. Porque yo escuchaba en cierta ocasión una frase y decía, las personas más propensas a la idolatría son los mismos evangélicos. Porque y ahí es lo contradictorio, ¿no? Que los evangélicos son los que más predican en contra de la idolatría. Pero el que está más propenso a caer en la idolatría es el mismo cristiano evangélico. Miraba una publicación de una persona y en la misma publicaban una reunión. En la reunión se veía una fotografía en la que habían varios pastores junto con sus esposas, estaban ahí. Y ahí en esa reunión estaba un varón, se identifica como un apóstol. Y estaban allí en la reunión, se veía, ¿no?, de que estaban como el apóstol, ¿verdad?, ministrando a los pastores que estaban allí en esa reunión. Digo, la gente como es, no andan anhelando, ¿verdad?, esperando que llegue el apóstol para que el apóstol, ¿verdad?, lo unja y lo llene de la presencia, ¿verdad? Y creamos, como quien dice, ese arraigo, ¿no?, que se vuelve idolatría en el corazón, hermanos. Pablo se encontró con ese mismo problema cuando llega a Corinto. Se da cuenta de que está en un pleito. No es que nosotros somos de Silas, es que nosotros somos de Apolos, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cefas, nosotros somos de Crispo. Y estaban aquel pleito allá, creando los grupitos. Y cuando llega Pablo se da cuenta y dice, ¿y quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Silas? ¿Quién es Crispo? ¿Acaso nosotros morimos por ustedes en la cruz? Como para que ustedes anden creando, ¿verdad?, arraigo en el corazón para con una persona.
Y los cristianos así somos. Lamentablemente, obviamente, el movimiento apostólico sabe de esa debilidad que hay dentro del cristianismo y hacen uso de ello, obviamente, para sus estrategias, ¿no? Para sus artimañas. Hacen uso de ello. De ahí del por qué uno también tiene que tener mucho cuidado, velar uno de no tener ese arraigo en el corazón, no que se vuelva idolatría, hermanos. No vaya a ser de que usted después, ¿verdad?, va a crear un arraigo así y usted me vea como un súper, ¿verdad? No, o sea, ojalá que nunca pase eso. Vamos a continuar la lectura. Pues esto obviamente enojó al rey Saúl, ¿no? Verso 9. Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tomaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl, tocaba David con su mano como otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo desvió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía, ¿cómo, hermanos? Prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Vea usted cómo, obviamente, está la situación, ¿no?, del proceso de la confirmación del llamado, amén, ¿verdad? Lo que habíamos comenzado el domingo anterior. El proceso de David, hermanos, de confirmación de su llamado a ser rey de Israel. Y habíamos mencionado de que ese proceso no iba a ser un proceso fácil, iba a ser un proceso difícil, un proceso largo también. Le tocó lidiar con el menosprecio de la familia, le tocó lidiar en el tener que enfrentarse a un gigante. El Señor lo sacó adelante, y aquí vemos otra situación que le tocó lidiar también David. El tener que estar soportando el mal carácter, el mal genio que tenía Saúl. Ya anteriormente ese espíritu malo de parte del Señor atormentaba a Saúl, de manera de que cuando David tocaba el arpa, ese espíritu se apartaba y él tenía tranquilidad. Pero aquí ya le agregamos algo más todavía, y era el celo que se había sembrado en el corazón de Saúl. Y no solamente tenía tranquilidad porque David tocara, sino que estaba con el celo que tenía contra aquel varón que estaba ahí tocando. Y obviamente con eso, entonces, maquinando la manera de cómo deshacerse de él, tanto así que atentó, dice, agarró la lanza en 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones David, mire, ¿verdad?, se lo esquivó. Se lo esquivó. Mire, en ese proceso, hermanos, de confirmación de un llamado, mire, el enemigo va a buscar la manera de cómo enclavarlo y dejarlo clavado en una pared ahí. Y de ahí de cómo, ¿verdad?, uno hacer uso de la astucia
Y cuando habla de la astucia no lo hablo de algo malo, no, sino de saber, ¿no?, en qué momento uno, ¿verdad?, tenés que esquivar y decir, bueno, óigame, si están atentando contra su vida, usted fácilmente, David dijo, no, hombre, ¿cómo va a ser posible de que me quieren matar? Ya va a ver David tenía espada. Pudo haber dicho, en defensa propia me voy, y va y mata a David, a Saúl. Que eso normalmente es lo que pasa, ¿no? A veces nos sentimos nosotros atacados, y ¿qué es lo que nosotros decimos? Pero ya va a ver, ¿verdad? Es que no sabe con quién se está metiendo. Y andamos buscando la manera nosotros de cómo desquitarnos. Es que ya va a ver, ¿verdad? Es que se está metiendo. Es que se está metiendo con el hijo del rey. Es que se está metiendo con la hija del rey. Y no sabe cómo le va a los que se meten con los hijos del rey. Óyeme, si David recibe la unción, ¿quién era el ungido en ese momento? ¿Quién era el ungido, hermanos? David era el ungido. Y muerto el rey, vive el rey. Y ahí estaba con el rey. Solo tenía que matarlo. Y ya estuvo. Ahí se acababa todo. Él era el rey. Delante de Dios él era el rey. Pero David no lo hizo. Mira, se lo esquivó. En ese proceso de ese llamado, de confirmar ese llamado, no es que nosotros vamos a venir, ¿verdad? Se recuerda cuando le mencionaba, no es que vamos a venir nosotros como de bravucones y decir, ¿verdad? No, como yo soy el ungido, ¿verdad? Entonces, no, que no se metan conmigo, ¿verdad? Porque el que se mete conmigo, ay, ¿cómo le va a ir? No ese es el tema. El tema es, mire, que uno tiene que aprender a saber esquivar. Bonito el término que se utiliza ahí. Saúl veía que se portaba prudentemente, porque ahí está, mire, qué actitud es la que uno tiene que tomar cuando uno está en ese proceso de confirmar ese llamado que Dios le ha dado a uno, hermano, que uno tiene que comportarse prudentemente en todo en cuanto uno haga, en todo en cuanto uno diga. ¿Cuántos dicen amén? Prudentemente. Y mire que a pesar de que estaba craneando ahí las artimañas, llenándose de temor y decía, ¿qué voy a hacer? Este me esquiva, ¿verdad? La lanza. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner como jefe de miles. Y entonces lo declaró y dijo, bueno, ahora vas a ser, ¿verdad?, un jefe de miles. Ya al ser jefe de miles tenía que ir a la guerra. Y obviamente en la guerra hay más probabilidades de que se muera. Así me deshago de él, ya, tranquilo. El problema estaba de que como Dios estaba con él, entraba y salía. Iba a la guerra, allá iba David con sus miles. Y ya después regresaba David. ¿Y con quién regresaba David? Con sus miles, porque no le diezmaba al ejército, porque como Dios lo prosperaba, iba con 1000, regresaba con 1000 y con botín, con victoria. ¿Y cómo se portaba David? No decía él, miren, ¿quién llegó? Aquí vino su muñeco. No dijo eso. No dijo, háganme fila, ¿verdad?, para los autógrafos. Por favor, ¿verdad? Ustedes, mis soldaditos, váyanseme adelante y prepárenme, ¿verdad?, la entrada triunfal. Que ahorita entramos, ¿verdad?, con toda la pompa. Ábranme la puerta y digan, aquí viene el general de generales, David, el que nos dio la victoria. No andaba buscando eso. Entraba y salía. Prudentemente era su comportamiento. No andaba ni siquiera molestando ni nada por el estilo. No andaba ni siquiera hablando, fanfarroneando, nada que ver de estas cosas. Simple y sencillamente entraba y salía. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tuvo temor de él. O sea,
Saúl dijo, no puedo con él. O sea, tengo una cosa, me sale mal. Pongo otra cosa, me sale mal. Y este más bien, se me está portando más bien, mucho mejor todavía. O sea, ni siquiera lo desquiciaba, pues, como para decir, tal vez desquiciado, le encuentro ocasión y así de esa manera, pues entonces, ¿verdad? Tengo una excusa para condenarlo a muerte y así deshacerme de él. Ni siquiera eso. Amén. Continuamos. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Mire, en ese proceso, hermanos, si usted toma la actitud correcta, ¿va? Confirmando el llamado, toma la actitud correcta, como dice ahí, comportándose prudentemente, no agarrándolo, ¿verdad?, contra alguien, no queriendo, ¿verdad?, hacer leña del árbol caído, ¿verdad?, no queriendo fanfarronear, no queriendo presumir, sino, como dice ahí, prudentemente. ¿Qué va a pasar? Que va a ir de a poquito, mire, confirmando el corazón de las demás personas. Las demás personas tranquilamente van a empezar a decir, no, hombre, realmente, ciertamente, ¿verdad?, es un llamado de Dios. Ciertamente es Dios el que está ahí. Y aunque conocemos su pasado, pero realmente conocemos que Dios es el que hace la obra, y sin importar todo el pasado horrible que haya tenido, no importa, porque el llamado lo hace Dios. Y quien muda los corazones, ¿quién es? Es Dios. Mire, si nosotros tuviéramos un Pablo en nuestros días, olvídese, hombre. Si Pablo era perseguidor de la iglesia, muertes de cristianos fueron consentidas por Pablo. Asesino todavía, asesino de cristianos. Hoy en día hablamos del gran apóstol Pablo, pero ¿qué fue de Pablo en el pasado? Óigame, hombre terrible. No se conformaba con el lugar donde él tenía jurisdicción, sino que iba y pedía cartas para tener permiso de salir de su jurisdicción e ir a perseguir a los cristianos. O sea, si vamos nosotros por el tema de estar arrastrando el pasado de la gente para ver, ¿verdad?, si el llamado es de Dios o no es de Dios, ¿qué tal, verdad? Ahora nosotros queremos juzgarle a las decisiones a Dios. Pero ¿cuál es la clave? Conducta prudente, tal cual, así como vemos nosotros en este caso de David. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. Y llegado el tiempo en el que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. ¿Cómo iba a ser posible esto, no? De que si el rey le dijo a David, David, te voy a dar a Merab, mi hija mayor, que era una promesa que había dado de que le iba a dar la hija mayor al que venciera a Goliat, o sea, a su premio, ¿no? La hija del rey y la hija mayor. Le digo, te la voy a dar. No porque se acordó él, sino con otras intenciones. Al ser David parte de la familia real, pues obviamente se iba a convertir también en un objetivo de los enemigos, en este caso de los filisteos.
Y obviamente, créame, había premio. El que llevara la cabeza de David ante uno de los príncipes de los filisteos, olvídese, iba a ganar gracia, iba a ganar favores. Entonces se iba a convertir David en un objetivo para el enemigo, y ese era el objetivo que también tenía Saúl. Pero ¿cómo va a ser de que al momento de que se le tenía que entregar, no se le entregaron a David? O sea, ¿qué es lo que realmente estaba buscando Saúl ahí? Provocar a David. Eso es lo que andaba buscando. Provocarlo. ¿No? De que aquel se revolviera, y obviamente como también tenía su que hiciera una rebelión, ¿no? Y que se mirara que como quería darle golpe de estado, y entonces decir, ahora sí, entonces lo condeno, y entonces, bueno, maten a David y a sus 1000 también, ¿verdad? O sea, es lo que andaba buscando, una provocación. Pero como todo le salía chueco, ¿verdad? A Saúl. No sabía que Saúl, con quien había hecho cruce de miraditas, ¿verdad? Era con la otra hija. ¿Verdad? Era con Mical. Y Mical también le había hecho cambio de ojitos también, ¿verdad? A David. Entonces, no sabía Saúl eso. Hasta después, cuando vio que le salió mal la trampa, nos quedamos en el verso 19, vamos al verso 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y dijo, bueno, no lo miré muy convencido con Merab, no lo miré muy convencido, pero con ella sí, ahora ahí no hay ningún problema. Y Saúl dijo, yo te la daré para que sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí que el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. O sea, en esta ocasión hasta le dijo, ¿verdad?, a los que estaban cercanos a él, mire, vayan y convénzalo, ¿verdad? Díganle, hombre, de que no se eche para atrás, que reciba a Mical por esposo, hombre. Obviamente el objetivo siempre de Saúl, ¿cuál era? Que David se convirtiera en un objetivo para los enemigos de él. ¿Así? Esa era la estrategia que tenía. Verso 25. Y Saúl dijo, decide así a David. El rey no desea la dote. Como David le dijo, como yo soy pobre, imagine darle una dote a un rey. Complicado, ¿va? Pero Saúl dijo, bueno, no quiero la dote, sino que quiero 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pues Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Óigame, imagínese qué dote la que le estaba pidiendo. Lo que quiero son 100 prepucios. O sea, el prepucio es una parte del pene. Pues eso. Obviamente, para quitarle el prepucio a un filisteo, estamos hablando de un soldado,
No es que iba a llegar y le iba a decir, fíjese que vengo, ¿verdad? Porque necesito su prepucio. ¿Me permite, verdad, quitarle su prepucio porque yo lo necesito? Óigame, si es que, ¿verdad? ¿A dónde se iba a encontrar uno que le iba a decir? Sí, muy bien, ¿verdad? Con todo gusto, ¿verdad? Venga, ¿verdad? Tome su prepucio. No hay ningún problema, ¿no? Partiendo de que el proceso, ¿verdad?, de quitar el prepucio es un proceso doloroso. No había anestesia local, ¿verdad?, en ese entonces como para decir, le vamos a poner la anestesia y le vamos a quitar el prepucio, ¿verdad? De ahí le vamos a aplicar, ¿verdad?, unas pastillitas ahí para que se le quite el dolor y usted no tenga ningún problema, ¿verdad? Y yo me vaya con mi prepucio y usted se quede tranquilito ahí, ¿verdad? Además, usted va a quedar circuncidado. No hay ningún problema. No, ¿qué va a hacer? No. Obviamente, para conseguir 100 prepucios significaba que había que matar 100 soldados. Porque había que matarlo para de quitarle el prepucio. O sea, y obviamente para ir a matar a 100 personas. Si hoy en día, ¿verdad?, están los sicarios y los sicarios para ir a matar a una persona se tienen que primero drogar, ¿verdad? Para así poder agarrar el valor y poder ir a hacer, ¿verdad?, el cometido. Imagínese 100. Terrible lo que le estaba pidiendo, obviamente. Vemos nosotros ahí que la artimaña de Saúl, ¿cuál era? Obviamente que David estuviera en una situación en la cual pudieran darle muerte a él. Verso 26. Cuando los siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente. Y mató, ¿a cuántos? ¿Cuántos le pidió el rey? 100. Pero él mató 200. A 200 de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Obviamente con Mical ya era diferente, porque el corazoncito de David sí ya estaba con ella, ¿no? Digo, con Mical sí vale la pena, dijo. No le traigo 100, le traigo 200. Traigo 200. Pero ya no era tanto el interés de ser yerno del rey, era porque era Mical, y con Mical sí estaba enamorado, pues. Había amor mutuo entre ellos, pues, ¿verdad? Si Saúl se hubiese dado cuenta desde un inicio, ¿verdad?, la hubiera utilizado a ella desde un inicio. Pero esa era la estrategia que tenía Saúl. No tanto, ¿verdad?, de que realmente él lo amara, lo estimara. No, ya su corazón estaba lleno de celos. Ya no lo veía con buenos ojos. No es que pensó y dijo, bueno, voy a fortalecer la familia, veo que este es un hombre prudente, veo que este es un hombre no solamente prudente, tipirín, ¿verdad?, guapo, vamos a arreglar la sangre, ¿verdad? Mis nietos no van a salir fellecitos, ¿verdad? Uno podría pensar así, ¿verdad? Humanamente, ¿verdad? Pensando así, no van a salir fellecitos, ¿verdad? No van a salir guapos, van a salir rubios, ¿verdad? Mis nietos, ¿verdad? Y de estos mis nietos, ¿verdad?, pueda que salga también alguno que llegue a ser el rey, ¿verdad? Y entonces la sangre del rey se va a arreglar. No era el pensar de Saúl eso, por el cual él quería detener a David como yerno. No, sino simple y sencillamente que se convirtiera en un objetivo de los filisteos. Y por eso hasta hizo de que David quedara como aborrecido de los filisteos. Imagínense que los filisteos se den cuenta que David llega con un ejército, mata a 200 filisteos, y cuando llegan a recoger sus muertos, los encuentran sin prepucio. Dijo, solo los mató solo para arrancarles el prepucio. Óigame, los filisteos odiaban a David, lo detestaban.
Lo que querían los filisteos era verlo muerto. Les mató a Goliat. Y aparte de eso, solamente los mataba por diversión. Solamente por placer los fue a matar. Solamente por ganarse el corazón de la novia. Imaginen lo que hace, ¿verdad? Conquistar el corazón de una mujer, ¿verdad? Somos los varones, somos capaces de arrancar 200 prepucios. Olvídese. Eso convertido, ¿verdad?, en era moderna, ¿verdad?, es que por amor se mete unos arrabales. Olvídese. No importa, ¿verdad? Soltero dice, ahí no me meto yo, dice. Pero cuando es por novia, olvídese. Ya me conocen. Olvide. Terrible. Mire qué proceso. Le estoy hablando y retomamos nuevamente el tema, ¿no? Proceso de confirmar. A veces toca. A veces toca. Verso 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Imagínense, o sea, todos los planes le iban chuecos a Saúl. Todos. Le iba mal. Lamentablemente, Dios se había apartado de él y todo le salía mal. Todo le salía mal. En cambio a David le iba bien en todo en cuanto hacía. Salía a la guerra, venía con la victoria. Lo mandaban a matar por diversión. Allá se iba a matar por diversión. No mataba a 100, mataba a 200. Ya traía los prepucios, ya traía la bolsita y le dijo, aquí están. Si quiere contarlos, ¿verdad? Y si no, pues ponga otro ya que los cuente, pues, ¿verdad? 200 prepucios, no 100, 200, ¿verdad? Ahí está. Y Mical, se había quedado con el pichingón del pueblo, pues, olvídese, ¿verdad? Con el más famoso, con el más valiente, con el rubio, con el guapo, se quedó con el mejor premio. Ella estaba pero realizada, ¿no? Y Saúl, al ver eso, obviamente, enemigo de David. Enemigo. Aquí podemos nosotros aprender dos cosas muy importantes. Uno, alejado de Dios, mire, nos va a ir chueco. Si nosotros nos apartamos de Dios, nos va a ir chueco, hermanos. Se lo digo, chueco. Un claro ejemplo que nosotros podemos ver cuando Jesús habló acerca del hijo pródigo. Dice que el hijo menor se fue ante su papá y le dijo, papá, reparte los bienes y dame la parte que me corresponde. No porque estaba interesado en hacer multiplicar lo que el papá tenía y dijo, yo tengo una visión, ¿verdad?, más modernista, mi papá trabaja a la antigüita, yo voy a ser un empresario moderno y entonces yo voy a venir y voy a agarrar y todo lo que mi papá lo dé lo voy a multiplicar. No era la idea de este varón. Dice de que juntándolo todo, o sea, empezó a vender todo lo que el papá le dio, empezó a tener todo y lo que le interesaba era el dinero. Y una vez que ya tenía el dinero, dice que se fue a vivir lejos, a una provincia apartada. Obviamente, al vivir lejos de su papá, comenzó a vivir perdidamente. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasó con Saúl? Se apartó de Dios. Y comenzó a vivir perdidamente, simple y sencillamente, a vivir perdidamente. Le iba mal en todo en cuanto hacía. Este varón, el del hijo pródigo, se deshizo de todo lo que el Señor de su papá le había dado. Se deshizo de todo, tanto así que quedó en la lipidia.
quedó mendigo. Cuando tenía hambre se fue y se arrimó a un jornalero, que tenía cerdos, y comenzó a trabajar ahí. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos. Pregunto yo, ¿las algarrobas de los cerdos es comida para nosotros? No, no lo es. Y aunque pudiera ser de que nosotros comamos la comida de los cerdos, pero no nos van a nutrir, no nos van a sustentar. Nos van a llenar la panza, sí. Nos va a quitar el hambre, sí, pero no nos va a sustentar. No nos vamos a mantener sanos y fuertes. Pero imagínense, en la lipidia llegó a lo más bajo este varón. Pero a diferencia de Saúl, este varón reflexionó y dijo: voy a regresar ante mi papá. En el caso de Saúl ya no quería regresar. Estaba obstinado. ¿Qué va a hacer? No, hombre, yo hice lo que Dios me pidió. No, hombre, si Dios dice de que no lo hiciste, Dios te dijo que hicieras esto. No, al contrario, hice lo que Dios. Obstinado, no quería humillarse Saúl. Por eso le fue mal en todo, en cuanto él, ¿verdad? Después planeaba, le iba mal, le iba chueco. ¿Ve? Entonces, lo importante de mantenernos nosotros cerca de Dios, de no apartarnos, de no tener un corazón obstinado, si no nos va a ir mal. Mire, al obstinado le va mal. Mejor es tener un corazón humilde y que nos encaminemos nosotros prudentemente. Mejor es tener a nuestro Dios de nuestro lado, hermanos, y no tenerlo en contra de nosotros. Cada día nosotros reflexionemos en esto. Hoy me levanto y digo: prefiero mejor que Dios esté de mi lado que estar en contra de Él. Y voy a procurar, me voy a esforzar de que Dios esté siempre a mi lado, y que esté de mi lado, y que yo esté del lado de Dios y no en contra del lado de Dios. Porque sé que me va a ir bien. Porque sé que si voy a tomar un camino chueco, el Señor me dice en su palabra, Él va a enderezar mi vereda. Y eso me va a ayudar a que yo me encamine, así como David se encaminaba prudentemente. Y eso le ayudó a que el corazón del pueblo se iba apegando más y más. Y eso nosotros lo vemos ahí en el verso 30. Dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ve. En ese proceso de confirmación de ese llamado, hermanos, va a pasar eso, mire. Si se encamina prudentemente, si se encamina siempre por el mismo lado por donde Dios va a pasar eso, mire, va a sobresalir. Y le va a ir bien, y Dios le va a prosperar, y el corazón de la gente ya poco a poco va a ir cambiando la imagen. Mire, aquella imagen distorsionada que tal vez pueda arrastrar del pasado, va a quedar allá en el pasado, y después lo que van a ver, van a ser un gran siervo de Dios. Eso es lo que van a ver, un siervo ungido en Dios, un siervo prudente, un siervo fiel a Dios. Eso es lo que van a ver. ¿Cuántos dicen amén? Vea, pero es un proceso. No crea que va a ser de la noche a la mañana. No crea que va a ser solamente por decir, ¿verdad? Bueno, Dios, ¿verdad? Me dijo, ¿verdad? De que me va a dar este llamado, ¿verdad? Y ya, que la gente lo acepte ya de primas a primeras. No, puede ser de que sí, pero puede ser que también entre en ese proceso. Ya vimos nosotros dos procesos. El de Saúl le fue más fácil. A veces uno podría pensar y decir, lo más fácil es lo mejor. Pero le fue más fácil, pero no le duró mucho.
Y en el caso de David, imagínense, todavía no hemos llegado a la coronación de rey. Le diré que todavía continúa el camino. Falta mucho todavía en ese camino de confirmar ese llamado. Porque puede pasar. A veces nosotros nos dejamos llevar por la mercadotecnia, ¿no? La mercadotecnia nos ha lavado el cerebro y nos ha robado la fe. En el sentido de que la mercadotecnia le dice, es que usted quiere bajar la panza, ¿verdad? Con este aparato, 5 minutos diarios, le dicen así. 5 minutos diarios. Y le ponen uno, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Un pichingón ahí, ¿verdad? Y le ponen ahí aquel, ¿verdad? O le ponen, ¿verdad? Una muchacha esbelta, ¿verdad? Delgadita. Tal vez es delgadita porque su, ¿verdad? Contextura física así es naturalmente, ¿verdad? Pero se la ponen, ¿verdad? Aquella muñequita, ¿verdad? Se la ponen así, ¿verdad? Y le dicen, ¿verdad? Con 5 minutos diarios, usted va a lograr eso. ¿Usted cree que es cierto eso, que con 5 minutos diarios se va a lograr eso? Entonces los gimnasios estuvieran vacíos. Olvídese. No, hombre. No solamente es así. Le dicen, no se preocupe, usted no puede cocinar. No, hombre. Mire, con este aparato, en 5 minutos, le dice, usted va a tener los manjares más ricos. Y ya le muestran a usted, ¿verdad? Y le dicen de que usted puede preparar un pollo, que usted puede preparar cerdo, que usted puede preparar res, cualquier corte. En 5 minutos, le dice la mercadotecnia, usted va a poder alimentarse sanamente. ¿Usted cree que es cierto eso? No, hombre, ¿qué va a ser, no? Pero la mercadotecnia nos ha metido en la cabeza, ¿no? Que con 5 minutos, y entonces ya pensamos nosotros, dijimos, venimos acá, con 5 minutos que yo ore al Señor, va a ser más que suficiente. Cuando usted cree que es así, con 5 minutos, en 5 minutos, olvídenme, ¿qué va a orar en 5 minutos? Pensamos nosotros que con 5 minutos vamos a lograr todo. No, hombre, eso es la mentira de la mercadotecnia. Eso no es real. Eso no es fe. Pensamos nosotros que con ser cristianos 5 minutos, ya con eso vamos a alcanzar el cielo. No, hombre, Dios quiere 24/7, hermanos. Dios no quiere cristianos solamente de 2 horas de domingo. No. Dios quiere cristianos 24/7. 24/7. Que seamos más cristianos cuando salgamos, más bien, allá donde urge. Que nos encaminemos, así como David, prudentemente. Mire, y que estamos viviendo en un mundo violento, ¿verdad? Pues, andamos como cables, ¿verdad? De alta tensión y pelados en la calle. Y nos vamos a encontrar un montón de gente así también. Miren, en esta semana se dieron, ¿verdad? No sé si esos videos, todos esos pleitos que se publicaron en las redes sociales fueron de esta semana. No lo sé. Pero el caso es de que, mire, la gente en la calle anda buscando con quién, ¿verdad?, liarse a golpes. Anda buscando, ¿verdad? Hubo un video ahí que ni lo logré ver, ¿verdad? Rápido lo quitaron, yo no logré ver ese video. Digo, uy, ¿para qué publican esto? Con eso yo entendí, dije, es fuerte el video. Porque créame que es terrible. Y se dice de que Honduras es un país que casi arriba del 50% de su población es evangélica. Y entonces uno dice, ¿y dónde están esos evangélicos entonces? ¿Dónde están? No, que son evangélicos, ¿verdad? De mercadotecnia. 5 minutos. Con 5 minutos, y olvídese, usted va a ser el hombre más ungido. ¿Por qué estamos ayunando? ¿Alguien sabe por qué estamos ayunando? Ni leyeron el mensaje.
Hasta le dije al hermano Roger, hágame una imagen ahí como para que se vuelva atractiva la imagen. A veces los memes se vuelven más atractivos y entonces el mensaje que yo puse, solo como 4 o 5 hermanos me le pusieron el corazoncito ahí. Los demás, no sé si lo leyeron, no sé si, ¿verdad? No sé. No les hizo atractivo ayunar, tener que ayunar para que el Espíritu Santo nos llene de su unción. Ay, es que qué pereza tener que ayunar para que el Señor, porque no solo me llenas y ya estuvo. No, hombre, es que hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar el rostro de Dios. Y a la imagen que me pasó el hermano cuando la publiqué, como 5 ahí, ¿verdad? Y de los 5, solo 4 son de aquí, ¿verdad? De los que venimos regularmente, ¿verdad? Porque la otra persona que me le puso así no está en Honduras, está en Estados Unidos. Y me le puso así, ¿verdad? Pero los demás, o no están interesados, no quieren la unción del Espíritu Santo. No les llama la atención. Quizás desean, verdad, que un día venga y diga yo, mire, ya tomé la decisión, y hasta el concilio también, verdad, ya tomamos la decisión, ya no vamos a hacer, verdad, una iglesia evangélica. De ahora en adelante vamos a hacer una iglesia, verdad, o bautista o centroamericana, y van a salir brincando. Uy, verdad, qué bien, verdad, que ya no nos van a hablar del Espíritu Santo. Tal vez está esperando eso, verdad. O quizás hasta ayune por eso, pues, para que diga, verdad, Señor, ojalá, verdad, que nos convirtamos de iglesia evangélica a una iglesia bautista o centroamericana, verdad. No, hombre. No. Es unción, hermanos. Es el poder de Dios. Hermanos, en el que nos toca, hermanos, como evangélicos, ser sal de este mundo. Ser sal de este mundo. Que si nos vamos a encontrar en una situación como esa, ¿no?, de las que le mencionaba yo, de violencia en la calle, que nosotros podamos ser sal en ese momento. Ser sal. Que nosotros podamos tener la paciencia, la templanza de saber actuar en una situación difícil como esa. Quizás nosotros vamos a ser los agredidos, y que nosotros sepamos y tener la tranquilidad de decir, Señor, toma el control de mi vida, y que yo actúe como un hijo tuyo. Así. Por eso es necesario que nosotros busquemos el rostro del Señor. Que el Señor los toque, que el Señor nos toque a todos, hermanos. Que el Señor nos ministre en su presencia. Amén. Le puede rendir palmas fuertes al Señor. El Espíritu y la iglesia dicen ven, y toda la iglesia dice amén. Ven pronto, Señor Jesús. Gloria al Rey.